Primer libro de Samuel, capítulo 14, la fe de Jonatán. Vamos a ver cómo es que Jonatán, el hijo del rey Saúl, dio muestras de lo que es la fe, cómo es que una persona que tiene fe, una fe consciente, madura en Dios, puede ser guiado por el Señor a través de señales incluso. Como vamos a ver cómo es que da un ejemplo de fidelidad al Señor. Jonatán, que creía en el Señor, confiaba en el Señor en todo lo que él hacía. Dice desde el versículo 1, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Bueno, en el inicio de este capítulo está ligado, está relacionado con el final del capítulo anterior, el capítulo 13, donde se describe que un destacamento de los filisteos había salido del fuerte de Micmas. Jonatán se hacía acompañar de este hombre, un ayudante, un criado, a quien también se le identifica como paje de armas o escudero. Estos escuderos eran asignados a oficiales militares de rango importante en un ejército. Estos estaban encargados de llevar la armadura, las armas del oficial. Y en este caso era Jonatán, quien audazmente decidió pasar frente a la guarnición de los filisteos para provocarlos. Pero no fue una provocación necia. Esto tenía un propósito muy importante. Vamos a ver por qué lo hizo Jonatán. Porque él estaba a punto de mostrar la fortaleza de su fe, la fe que tenía en el Dios de Israel. Así es de que Jonatán muy probablemente no lo hizo saber a su padre Saúl para evitar que se lo impidiera. Porque, bueno, ya Saúl ya había estado dando muestras de su corazón, de la envidia, de que solo él quería los créditos de todos los logros que se manifestaban en Israel, etcétera. Recordemos que el profeta Samuel ya le había anunciado que Dios ya le había retirado su bendición, no al pueblo de Israel, sino específicamente a Saúl. Y vamos a comenzar a darnos cuenta cómo es que el Señor nunca abandonó a su pueblo, pero en el caso específico del rey de Israel, en este caso Saúl, en diversas ocasiones vamos a darnos cuenta muy claramente que la conexión, la comunicación, la comunión entre el rey y Dios ya se había terminado. Saúl tenía que valerse de intermediarios, ya sea el sacerdote, ya sea el profeta, en fin, pero incluso una vez buscó a una hechicera para, porque el Señor le había ya abandonado, no tenía ninguna respuesta. Eso lo vamos a ver posteriormente. Así es de que Saúl comienza a dar estas señales y obviamente Jonatán ya se había dado cuenta. Entonces esto no se lo hizo saber a su padre. A propósito, queda muy aclarado ahí que no se lo hizo saber. Y dice el verso 2, fíjate el contraste. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Fitnes, hijo de Eli, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido, no se percataron de que se apartó Jonatán para llevar a cabo esto. Entonces es interesante en el contexto en el que se hace referencia a Icabod, el hermano de Aitob. Porque es justo en el momento en que se menciona que Saúl se encontraba separado de su hijo, que estaba manifestando un valor frente a los filisteos. Y lo curioso de esta escena es que el nombre Icabod significa
sin gloria. Porque recordemos que precisamente en los acontecimientos del capítulo anterior, el profeta Samuel le anunció a Saúl que su reino no prevalecería. No, ¿Y esto por qué? Bueno, por haber violado el mandamiento del Señor, haber ofrecido un holocausto que no agradó al Señor. El hecho de que Jonatán no le haya dicho a nadie a dónde había ido, nos deja ver que no había en él un deseo de gloria personal. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona quiere glorificarse? Pues lo hace público. Sería todo lo contrario. Lo hace saber a todo el mundo. Pero en este caso no, solamente fue con su paje de armas. Y dice el verso 4, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. De acuerdo a la posición de estos peñascos, se dice que era un lugar muy estratégico para que pocos hombres sostuvieran una pelea contra un número mayor de hombres. Así es de que eh, estratégicamente Jonatán se coloca en este lugar. Y es muy probable que Dios haya guiado a Jonatán a este lugar preciso por lo que estaba a punto de acontecer en este momento. Dice el verso 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Incluso la expresión que se utiliza en este pasaje es muy importante. Quizás haga algo el Señor por nosotros. Pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Fíjate qué importante, antes de hacer esto, está expresando una fe muy fortalecida, muy clara, con mucha convicción, pero vamos a ver más adelante que no, que Jonatán espera una señal. O sea, esta es la fe, para empezar, esta es la fe de Jonatán. Ante todo puso la fe, su confianza en que Dios haría algo. La confianza plena en que Dios haría algo por él. Y como lo podemos confirmar, su paje de armas tenía la misma fe que tenía Jonatán, de lo cual es también admirable. Y este paso de fe de Jonatán se dio en medio de los acontecimientos por los que Israel estaba muy desanimado, porque ellos sabían que eran muy superados por los filisteos, tanto en hombres de guerra como en armamentos, en armas. Y bueno, Jonatán estaba dando muestras de un liderazgo real, a diferencia de su padre Saúl, que como a propósito se describe que estaba sentado debajo de un granado, lo cual representa un contraste total entre el carácter del padre y el carácter del hijo. La forma de referirse a los filisteos como incircuncisos es muy interesante. Nos recuerda la forma en que otro joven valiente también se refería a los filisteos. ¿Recuerdan? Por supuesto, David. Primera de Samuel capítulo 17, lo vamos a ver más adelante. Verso 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Refiriéndose a Goliat. Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué expresiones describen a hombres que ponen su corazón en la fe del Dios viviente? Y si ya entendimos lo que representa la incircuncisión en todos sus aspectos físicos, simbólicos, espirituales, podremos entender esta expresión de Jonatán y la que hace David en su momento,
como una alusión a aquellos que se encuentran separados de Dios. Ellos están separados de Dios y aquel que pone su confianza, su fe en Dios, tiene comunión con el Señor y el Señor le guarda. Dice el verso 8, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Pero fíjate bien en qué sentido lo hace. Dice verso 9, si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Dice el verso 10, mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Aquí está la señal clara por la cual Jonatán estaría él entendiendo el mensaje de Dios. Muy claro, muy convincente, pero bueno, esta es una muestra clara de que Jonatán estaba siendo guiado por Dios en esta encomienda. Y esto es justo lo que debemos aprender en el contexto correcto, porque muchas veces las personas, sin tener esta seguridad de que es Dios quien les guía, llevan a cabo decisiones, toman decisiones, pero con la intención de que sea Dios quien cumpla sus deseos y no porque sea Dios quien les esté guiando a hacer determinadas cosas. Son aspectos distintos. No entender este tipo de pasajes en su sentido correcto a muchas personas les lleva a tentar a Dios. Eh, y esto está prohibido por la Torah, por la Biblia, por el Señor. Porque a veces, en ocasiones, las personas llevan a cabo cosas como pretendiendo que Dios cumpla sus deseos, sus caprichos, lo que se les ocurra. Y lo más triste de esto es que así se les enseña a los creyentes. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso, sobre todo en situaciones en donde sí está el riesgo de la persona, por ejemplo, hoy en día, ¿no? O sea, tú vives en una ciudad, digo, hoy en día en todos lados yo creo las situaciones de riesgo en la calle a altas horas de la noche y, y pudiendo evitar eso, dices, actúas hasta cierto punto de forma irresponsable y dices, pues no pasa nada, Dios me cuida. El, ¿Hay necesidad de hacer eso? ¿O solamente es un capricho tuyo? Porque piensas que Dios está ahí para que haga tu voluntad. Esto es la gran diferencia entre hacer algo que tú sabes que va alineado a la voluntad de Dios y que en ese sentido puedes tú depositar tu confianza, tu fe en Dios, como lo hizo Jonatán en ese momento. Y en su caso, pedirle una guía al Señor, una señal, para saber cómo actuar en determinadas circunstancias. Eso es lo correcto. Así es de que debemos aprender lo que debemos observar, que Jonatán mismo, él puso una prueba para confirmar, una señal, para confirmar si realmente era Dios quien le estaba guiando y si en un momento le respaldaría. Y dice el verso 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Ahí está la señal. Verso 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mostraba, y fue hasta esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra.
La respuesta de los filisteos fue esta confirmación de que efectivamente Dios estaba guiando a Jonatán. Y en el contexto, si te das cuenta, era Dios mismo quien estaba guiando a Jonatán. No era de que algo se le había ocurrido simplemente por valentón a Jonatán. Había que hacer algo porque el pueblo estaba muy desanimado. Sí, fue osado, sí, pero con sentido, anteponiendo su fe en el Señor. Jonatán sabía que la batalla era del Señor y sin embargo sabía que Dios le usaría para pelear. Así es de que Jonatán se dispuso a actuar con valentía y enseguida la muerte de los filisteos, pues, ¿qué fue lo que generó pánico entre ellos, entre los filisteos? Dice el verso 15, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Esto fue un desastre para los filisteos. Una vez más Dios estaba obrando sorprendentemente de forma sobrenatural. Y no importaba que Israel no tuviera armas suficientes, como ya lo vimos en el capítulo anterior, para la batalla. ¿Por qué? Porque Dios pondría la espada de los filisteos contra la espada de los filisteos. Algo que en otros pasajes ya lo hemos estudiado, ya lo hemos analizado, porque es la forma en que Dios obra de forma sorprendente, sobrenatural, y pone la locura en aquellos que son enemigos de Israel. Y en esta ocasión generó mucha confusión, consternación entre los filisteos para que entre ellos mismos se matasen. Dice el verso 16, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa a Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán. Hasta entonces se dieron cuenta que Jonatán y su paje de armas hacían falta. Verso 18, y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Bueno, impresionantemente el ejército de los filisteos comenzó a deshacerse literalmente entre ellos mismos. Se estaban matando entre ellos. Mientras esto ocurría, Saúl se preocupó más por investigar, fíjate bien, quién se llevaría el crédito por la batalla que se estaba dando entre los filisteos sin saber que era Dios mismo peleando por Israel. Así es de que Saúl finalmente entendió que no tenía sentido que el sacerdote buscara una respuesta a través del Urim y Tumim, y por eso le dijo al sacerdote, detén tu mano. Entonces, dice el verso 20, y juntando Saúl a todo el pueblo con que él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín oyendo que los filisteos huían, también ellos los perseguían en aquella batalla. Así salvó el Señor a Israel en aquel día y llegó la batalla hasta Bet-aven. Desde que podemos suponer cómo es que odiaban los hombres los hebreos que habían sido sometidos como siervos a sus amos filisteos. O sea, imagínense cómo los odiaban. De modo que cuando vieron que podían ser libres en el Señor por la batalla que estaba siendo librada, pues le decidieron unirse a los israelitas para ir en contra de los que habían sido sus amos, los filisteos. Dice el verso 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito.
y todo el pueblo no había probado pan. Ve nada más, qué necedad. O sea, una tras otra. Esto que dijo Saúl fue totalmente insensato. Aunque pareciera que Saúl haya querido verse como muy espiritual, porque supuestamente haber querido obligado al pueblo a querer a guardar un ayuno por esta batalla, una batalla que él no lideró, por cierto, en realidad dejó ver una vez más la condición de su corazón corrompido. Un corazón corrompido, en consecuencia, tiene una mente nublada, confundida, no hay claridad. Y entonces toman decisiones equivocadas, decisiones que cada vez son peor. Esta decisión de Saúl puso al ejército de Israel bajo un juramento motivado en una venganza que él eh, eh, adjudicó de una forma equivocada, poniendo el enfoque en sí mismo y no en el pueblo, y mucho menos en el Señor. No había nada de malo en ayunar, por supuesto, pero las razones, los motivos y la forma en que lo hizo Saúl, pues de ninguna manera recibía la bendición del Señor. Así es de que una vez más Saúl se equivocó. Dice el verso 25, y todo el pueblo llegó a un bosque, fíjense bien nada más, fíjense nada más, encima de la bendición de Dios, lo que todavía tenía que soportar el pueblo. Dice, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. ¿Te puedes imaginar eso? Qué hermoso. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró, pues, el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no había quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento que había hecho Saúl. Verso 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca. Y fueron aclarados sus ojos. Es decir, comió miel, se alimentó. Imagínense, por supuesto. Verso 28, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Aquí es muy claro cómo es que el propio hijo Jonatán no estaba de acuerdo con su padre, con las decisiones que estaba tomando. Y aquí vemos la razón por la cual Dios estaba guardando a Jonatán, lo estaba guiando. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, dice él, por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín, tomando de sus enemigos. Dice, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Es decir, pues los soldados bien alimentados, por supuesto que tienen mayor fuerza, tienen claridad, tienen fuerza, pero en ayuno, imagínate, pareciera que el propio rey estaba en contra de su propio pueblo. Esto fue una provisión, esto de la miel en el campo fue una provisión de Dios para el pueblo, pero por temor del juramento de Saúl nadie comió. La insensatez de Saúl impidió que el pueblo recibiera esta bendición de Dios, su provisión. Sin embargo, Jonatán, por no haber escuchado a su padre, sí comió miel. Y dice, y no solo eso, sino incluso él mismo refiere que no era correcto lo que estaba haciendo su padre. Y dice el texto que fueron aclarados sus ojos. ¿Qué significa esto? Esto significa que le brillaron los ojos, que es un término que se describe para una renovación mental y física. Tuvo claridad, claridad, que inmediatamente se manifiesta en los ojos,
en la mirada de las personas. Esto era justo lo que necesitaban los soldados, porque desfallecían, como dice el texto. Jonatán reconoció que su padre había turbado al país, y esta palabra turbado también puede significar tristeza. Y lo que sucedió por causa de dicha perturbación que provocó Saúl en el pueblo, pues fue terrible en pecado contra Dios. Dice el verso 31. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, claro. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas. Fíjense bien lo que sucedió. Como consecuencia de esta desesperación de probar alimento, después de la guerra, después de este ataque, en fin, de esta batalla, pues estaban tan desesperados y fíjense lo que sucedió. Dice, y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Fíjense, qué terrible. Verso 33. Y le dijeron, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra el Señor, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra el Señor comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar al Señor. Este altar fue el primero que edificó al Señor. Bueno, el hambre del pueblo fue tan voraz, tan terrible que transgredieron el mandamiento de Dios acerca de no comer sangre. Eh, ¿Qué mandamiento transgredieron? Bueno, esto lo vemos en la Torá, ¿sí? Uno de los versículos que describe este mandamiento, capítulo 12 de Deuteronomio, verso 23 en adelante, dice solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás en tierra, la derramarás con agua, como si fuera agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos del Señor. Imagínate qué terrible que el pueblo se olvidó de la ley y comenzó a comer de esa manera. Saúl culpó al pueblo por algo que en realidad había sido su culpa, y quizás reconociendo su error, ordenó que trajeran los animales para sacrificarlos apropiadamente y poderlos comer sin transgredir el mandamiento. Sin embargo, pues bueno, él mismo generó esta situación de pecado en el pueblo. Dice el verso 36, y Saúl dijo, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel, mas el Señor no le dio respuesta aquel día. ¿Te dan cuenta? Dios cortó la comunicación con Saúl. Verso 38. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive el Señor que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Imagínense nada más. Dios no le respondió a Saúl y por ello consultó a través del sacerdote. Recordemos que el sacerdote usaba el Urim y el Tumim para conocer la voluntad de Dios. Si Saúl hubiera sabido que su propio hijo violó el juramento, quizás no habría hecho este otro juramento. Así es que el pueblo no le respondió. ¿Por qué? Porque amaban a Jonatán. Y todos sabían perfectamente que Saúl estaba equivocado en sus dichosos juramentos religiosos, que de nada le servían al pueblo.
y por lo menos, y por supuesto, tampoco Dios estaba de acuerdo con ellos. Dice el verso 40, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl al Señor, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir, pregunta. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Imagínense, qué terrible. Es muy probable que en este momento se usara el Urim y el Tumim para determinar quién había transgredido el juramento. Y efectivamente Jonatán respondió con la verdad. Y aún Saúl le confirmó que moriría. Saúl estaba dispuesto a matar a su propio hijo una vez de, de esta confesión. En lugar de humillarse Saúl y admitir que en realidad se había equivocado, esto era, pues, por supuesto, consecuencia del corazón, que ya estaba endurecido en Saúl, una insensatez sobre otra. Es lo que siempre hemos hablado y hemos aprendido en diversos pasajes de las Escrituras, en que cuando las personas se encuentran en un pecado, ya se dieron cuenta de su pecado, pero no hacen nada por rectificar su vida, sus acciones, sino que mantienen esas acciones de pecado, Dios las afirma, las confirma. Y llega un momento que ya ellos mismos no disciernen la diferencia entre el pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es terrible. Es justo lo que pasó con Faraón. Verso 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. Fíjense nada más, qué vergüenza para el rey. El pueblo diciéndole al rey, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. Es decir, le está diciendo, no fuiste tú, rey Saúl, fue Jonatán el que nos salvó. Y ha de morir después de habernos librado. Y fíjense lo que les dice el pueblo, no será así. Vive el Señor, que no ha de caer un cabello de la cabeza de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tan terrible para el rey que el propio pueblo le haya dicho, esto no va a pasar! Esto que tú quieres hacer no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios está con Jonatán. Mejor el pueblo entendió, discernió lo que estaba haciendo Dios a través de Jonatán que el propio Saúl. Eso es parte de lo que estaba haciendo Dios en el propio Saúl, cegándolo en su vida espiritual y en su discernimiento. Impresionantemente mejor el pueblo libró de la muerte a Jonatán y bueno, una vergüenza terrible para el propio rey. Verso 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y donde quiera que se volvía, era vencedor. Verso 48. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner,
padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo lo que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Es decir, siempre vio la oportunidad Saúl de allegarse todo aquel elemento que podía servirle para triunfar en las batallas. Este último pasaje de este capítulo describe la fortaleza del ejército que formó Saúl y su familia numerosa. Y aunque el poder de Saúl se describe como fuerte y amplio, en realidad fue un poder superficial y la razón es muy simple. Saúl no fue un hombre conforme al corazón de Dios.